Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Señor Petro, una vez más usted hostiga a quien piensa distinto a usted. Con sus trinos que se han convertido en balas asesinas, usted pone ahora en peligro a la honorable y valiente senadora Paloma Valencia. No sea irresponsable. Le pregunto, ¿será que usted quiere que asesinen también a la senadora Paloma Valencia como asesinaron a mi hijo Miguel? Usted cambió las armas de metal que ayer empuñaba en la selva por las armas de la violencia política, que hoy empuña con su teléfono celular desde la comodidad del Palacio de Nariño. El crimen sigue siendo el mismo, señor Petro. Usted transmite odio y envía a su gente a odiar a quienes representan la decencia, la verdad, la justicia y la libertad de los colombianos. Estas son las contundentes afirmaciones, contundentes preguntas que le hace al presidente Petro el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño. Ojo, le dice, usted ha convertido sus trinos en balas asesinas, señor presidente Petro, y le hace la pregunta, ¿quiere usted que a Paloma Valencia la asesinen como asesinaron a mi hijo? Es que el que hablaba era el padre del líder político asesinado Miguel Uribe Turbay, víctima de un brutal y fatal atentado hace 115 días. Un magnicidio que aún sigue doliendo profundamente a los colombianos. Pues su padre, hoy precandidato, quien ha tomado sus banderas políticas, hizo este pronunciamiento tras todos esos nuevos ataques verbales del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la precandidata también del mismo partido político del Centro Democrático, Paloma Valencia. Con estas contundentes afirmaciones y también muy contundente pregunta, comenzamos este programa a la noche. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Los saludos del Centro Internacional en Washington, como siempre Jefferson Beltrán en el Centro Internacional en Bogotá. Jefferson, muy buenas noches. Y grave esta violencia verbal en la que Gustavo Petro quiere seguir metiendo a Colombia, una violencia verbal que emite él todos los días desde sus trinos. El padre de Miguel Uribe, lo escuchábamos, decía, usted ha convertido sus trinos en balas asesinas. Hola, Jefferson. Claudia, muy buenas noches para ti, un gusto estar a tu lado, un saludo a todos nuestros televidentes. Y el clima político nuevamente genera tensión en Colombia. Luego de estas declaraciones del presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, que como bien lo indicabas, no para sus ataques y sus mensajes estigmatizantes en contra de diferentes líderes de la oposición democrática. Ahí lo decía el padre de Miguel Uribe. La andanada de señalamientos del presidente colombiano aumenta y en este momento se da contra la senadora y precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia. El presidente Petro, en las últimas horas, hizo esta grave y peligrosa acusación. Señaló a la congresista de ser cómplice del asesinato, según él, Claudia, de 6.402 jóvenes. Vale la pena aclarar que no son señalamientos, son acusaciones sin fundamento, gravísimas. También recordemos que Gustavo Petro le ha dado en los últimos meses por atacar a los antepasados de los candidatos políticos de oposición con conclusiones suyas, con conclusiones de sus propias ideas y su propia mente, sin ningún tipo de objetividad ni dato concreto. Esto de señalar a Paloma Valencia de ser cómplice de asesinato de 6.400 jóvenes es una aberración de datos. Esto no existe, esto no está comprobado, esto no es cierto. Pero él lo dice con una impunidad y sobre todo con una falta de pudor y sobre todo de responsabilidad. En la vida del presidente de Colombia también está la vida de los demás. En sus aseveraciones está la integridad de los demás. Gustavo Petro no se puede seguir dando el lujo de atacar sin fundamento,
sin datos concretos, sin pruebas de esta manera tan atroz, porque lo que hace es decirle a quienes le creen, que tristemente hay quienes le creen, o quienes sin creerle se sienten autorizados para atacar a una persona. Vamos a ver ese trino. Ahora, ese trino en el que, y a través del cual está estigmatizando de una manera muy violenta y peligrosa a la senadora Paloma Valencia. Senadora Paloma Valencia, es bochornoso que un presidente viaje a otro país a decir que desobedezcan a su comandante en jefe. Petro criticó a los alcaldes de aquí, pero fue a Nueva York a pedir que el ejército de Estados Unidos desconozca a Trump. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales. ¿No lo siente? Senadora Paloma Valencia, quiero comenzar este programa preguntándole a usted concretamente por esas dos frases tan impactantes y tan impresionantes emitidas por Miguel Uribe Londoño, padre del líder asesinado de Miguel Uribe Turbay, un magnicidio que, como decimos, nos sigue doliendo a todos los colombianos. Esas dos frases. La primera, Petro, presidente, le dice: usted ha convertido sus trinos en balas asesinas. ¿Quiere que a Paloma Valencia la asesinen como asesinaron a mi hijo? Es la pregunta que le lanza. Bienvenida al programa, reciba nuestra solidaridad y quiero su opinión, su sentimiento frente a este mensaje que le envía a alguien que tiene mucho dolor en el corazón, pero ganas de enarbolar las banderas de Miguel Uribe. Bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Un saludo para ti, para Jefferson, para toda la audiencia. Pues primero expresarle mi cariño, mi solidaridad a papá Miguel, como le decimos, al doctor Miguel Uribe Londoño, agradecerle sus expresiones de solidaridad conmigo. Y yo creo que esto lo veníamos sintiendo incluso antes de que sucediera el terrible atentado contra Miguel. El presidente Petro ha venido subiéndole el volumen al odio, enrareciendo el ambiente político, generando señalamientos, generando estigmatización. Muchas veces, antes del atentado de Miguel, le llamamos la atención al presidente, porque todos sabemos que al discurso de odio y de señalamiento y de echarle a uno la culpa de cosas de las que uno no tiene nada que ver, pues le siguen las balas asesinas. Se lo dijimos varias veces al presidente Petro, Claudia, y lo que es interesante es que él no cesa, ni siquiera después del asesinato tan horrible del que fue víctima nuestro amigo, nuestro compañero Miguel Uribe. Un asesinato, porque es que aquí hay que recordar que Miguel no se murió, a Miguel lo mataron, y lo mataron después de que hubiera pedido el reforzamiento de su seguridad, después de que el presidente Petro insistentemente, como lo ha hecho conmigo, lo señalara de nieto de un expresidente que según él son las oligarquías que han matado colombianos, y un montón de delirios de una persona que claramente tiene ya, es un problema mental, que tiene que hacer un esfuerzo por controlarse, por ejercer la dignidad que los colombianos le entregaron con alguna responsabilidad, porque es que realmente lo que está haciendo el presidente Petro no solamente es una muestra de muchísima irresponsabilidad política, sino que ya le empieza a dar uno vergüenza de un gobernante así. Y mucho miedo también percibimos, mucho miedo. Eso no significa que no se le enfrente valientemente, pero por supuesto, una persona que no tiene ningún tipo de contención frente a un momento tan delicado, frente a la muerte que se puede generar, frente al asesinato, frente a la violencia como la estamos viviendo en Colombia. Usted es la cabeza del Estado y por supuesto no deja de generar temor. Ahora, vale la pena decirlo, ustedes están en competencia interna dentro del partido, todos los precandidatos, pero los une los principios para comenzar a hablar y los une también la solidaridad frente a este momento tan difícil, frente al magnicidio, el asesinato a quemarropa en contra de Miguel Uribe Turbay, pero también esta permanente estigmatización, acusaciones sin fundamento y señalamientos que es violencia verbal. Eso no se puede hablar de otra manera. Esto es violencia y ataque verbal. Ahora el presidente Petro le dice, senadora, que es que usted
parece cómplice o es cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes de Colombia. Lo que ahora, y abiertamente la acusa de eso, senadora. El presidente Petro está cometiendo un delito, porque yo ni soy cómplice ni he cometido delitos jamás en mi vida. La diferencia entre Petro y yo es que yo he tenido una posición vertical durante toda la vida, como la ha tenido mi familia, en contra de todos los tipos de violencia. Yo jamás he estado implicada ni he pertenecido a grupos que hayan asesinado magistrados, ni que se hayan tomado el Palacio de Justicia, ni he pertenecido a organizaciones que asesinen o secuestren, ni muchísimo menos cualquier tipo de complicidad con cualquier delito. De hecho, Claudia, vale la pena decir que en el 2002 yo me estaba graduando de la universidad. Era una joven que apenas empezaba su vida profesional, que tenía trabajos, un par de pasos por el sector público, pero la mayoría de todo ese tiempo yo estuve en el sector privado, ejerciendo mi derecho a escribir columnas de opinión, a hablar en radio, a salir en programas de opinión. De manera que no tiene ningún fundamento, pero este no es el tema. Yo lo que siento aquí es que estamos realmente teniendo un presidente completamente descontrolado, un presidente que está decidido a llevar este país al caos y que por otro lado es incapaz de darnos seguridad. Y quiero recordar que no solamente estamos hablando del asesinato de Miguel Uribe. Hoy le hicieron un atentado a quien fuera nuestro concejal en Saravena, Arauca, una persona muy activa, visible del Centro Democrático, y no se lo hacen, Claudia, en una zona rural porque cogió una carretera, se lo hacen en el centro de Saravena, Arauca, donde llegan los guerrilleros con fusiles a asesinarlo. Y por otro lado, estamos hablando del asesinato hace pocos días de un muchacho dirigente del Centro Democrático en el Urabá. Y a eso súmele la cantidad de ciudadanos de este partido que hoy están amenazados, entre esos pues mucha de su dirigencia, empezando por el presidente Uribe, pasando por mí, por María Fernanda Cabal, que todos hemos recibido amenazas y notificaciones de que nos van a asesinar. Y el presidente Petro, en vez de solidarizarse con un sector político, tomar medidas, por el contrario, sigue viendo cómo tira gasolina y fósforos. Imagínense que de mí no solamente he dicho que yo soy cómplice de los falsos positivos. Hace poco dijo que el doctor Bruce McMaster y yo éramos artífices de que mataran bebés en Gaza. Le tocó retractarse sobre el doctor Bruce McMaster. Y no solamente eso, de mí dijo que él no existía, que él no entendía que existiera gente como yo. Si esas no son invitaciones a la violencia, pues uno no puede entender qué es lo que está haciendo el presidente. Aquí lo que pasa es que yo creo que estamos ante una persona completamente descontrolada, que le cuesta muchísimo trabajo aceptar que su gobierno como presidente ha sido mediocre, malo, sin ejecutorias, que la gente colombiana se queja porque revivió la violencia, porque ha traído más pobreza, porque estamos viviendo de la coca, como en tiempos pasados, donde los ilegales vuelven a tener poder sobre el ciudadano de bien. El punto clave de la noticia: Petro, en su arremetida de agresiones discursivas contra Paloma Valencia, también ha apelado, Claudia, en reiteradas ocasiones al pasado familiar de la senadora, tal y como lo hizo también con el candidato presidencial asesinado Miguel Uribe. En el caso de Paloma Valencia lo ha hecho con acusaciones en contra de su abuelo, Guillermo León Valencia, quien fue presidente de la República, recordemos, entre 1962 y 1966. Petro atizó sus ataques desde el pasado mes de mayo en contra de Paloma Valencia. Recordemos cómo lo hizo desde aquel incendiario discurso ese día del trabajo en la Plaza de Bolívar, donde enarboló, ustedes lo ven en pantalla, la denominada bandera de la muerte, de la guerra a muerte, en defensa de lo que él califica que son reformas sociales. El abuelo de Paloma Valencia, senadora, que no era uribista, sino godo, regodo, y muy católico él, expidió un decreto presidencial en su gobierno hace tiempo ya. Los que trabajen el día domingo ganan 3 veces su salario.
Yo le pregunto a la senadora Paloma Valencia, nosotros que apenas estamos aprobando un recargo, ¿por qué nos llama comunistas? ¿Acaso no era más comunista su abuelo presidente? 3 veces más. ¿Y por qué vota en contra de las propias decisiones del abuelo? Por estar de faldas detrás de Uribe y no ponerse al frente de Uribe. Su abuelo fue más importante que Uribe, Paloma, porque por lo menos pensó más en los trabajadores y no en aquel que acabó la estabilidad laboral, la jornada de 8 horas que hizo que la luz del sol llegara como de poderoso hasta las 10 de la noche en Colombia. Una senadora del uribismo ha demandado la reforma pensional. ¿Qué tienen contra la juventud pobre? ¿Qué tienen contra la vejez pobre? Ya sé, el ahorro de los trabajadores colombianos lo usan en el exterior para invertir en empresas que hacen bombas para asesinar bebés en Gaza. Cuando usted habla de que el presidente Petro está en una actitud desbordada, ¿usted cree que es un tema mental o es un tema de decisión propia, de hacerlo a conciencia, de hacerlo deliberadamente? Porque cuesta trabajo creer que una persona, por más de que tenga, algunos problemas o desequilibrios mentales, esté tan empeñado en generar este tipo de violencia y de ataque verbal, o es un alma que definitivamente no puede controlar su impulso violento. Es lo que uno se pregunta. Yo quiero conocer su opinión al respecto, porque muchos dicen, bueno, no, es que Petro está desatado, está loquito, él ya está por encima de cualquier dimensión, o esto es deliberado y estratégico. Pues Claudia, es difícil saberlo, porque por un lado uno tiene todas las historias que hemos oído, por ejemplo, la doctora Ingrid Betancourt, de un señor que se echaba, que necesitaba estar solo, que vivía en unas depresiones y unas condiciones que parecieran dar noticias de un problema psiquiátrico, pero por otra, hace poco salió una filtración de que Petro había ordenado a todos sus seguidores endurecer, radicalizar el discurso. Y uno se pregunta, ¿lo que van a radicalizar es el discurso o el país? Porque también hay otras versiones, Claudia, y aquí tenemos que decirlo claramente, que vienen apuntando a que el presidente quiere llevar a Colombia a un caos social, a un caos de violencia, para poder sacar un decreto de emergencia, de conmoción interior, sobre la base de poder diferir las elecciones. Aquí hay muchas voces que han venido señalando que el gobierno Petro quiere aplazar las elecciones y quiere jugar con el calendario electoral. Y aquí hay que advertirlo claramente. No importa cuántos colombianos pretendan asesinar ni qué caos armen, Colombia tiene que respetar su calendario electoral y tenemos que realizar las elecciones en el día previsto. Creo que en esto no podemos perder ninguna objetividad. Pero Claudia, yo sí creo que lo grave es que el presidente Petro no tenga quien lo contenga en su equipo político, que no haya quien le hable al oído diciéndole, presidente, aquí hay unos sectores políticos que merecen respeto, usted no puede tratar a la oposición como lo está haciendo, usted no puede delinquir, porque es que quien acusa a otra persona de un delito cuando no lo ha cometido, está cometiendo un delito. Usted no puede delinquir por Twitter. Y uno se pregunta, ¿este es el estado de soledad en el que está el actual presidente? ¿Es que nadie se lo dice? ¿Es que no oye a nadie? ¿Es que para dónde va Colombia con un presidente que fracasó como presidente y que entonces está tratando de inventarse de alguna manera de tener éxito? Yo lo veo queriendo llenar los zapatos de Chávez, pero no tiene ni su popularidad ni su carisma. Lo veo queriendo llenar los zapatos de Castro y se echa unos discursos flojos porque no tiene ni la labia, ni tampoco tiene ni la barba. Y quiere ser Allende, pero aquí no hay quien le quiera dar un golpe de Estado. Entonces es un presidente mediocre, ridículo, que verdaderamente lo que causa es vergüenza para muchos colombianos. De parte del expresidente Álvaro Uribe y también de todo el Partido Centro Democrático, de sus compañeros, hay también contundentes pronunciamientos. Acusan al presidente Petro de incitar a la violencia contra la líder política Paloma Valencia. La oposición en Colombia advierte como grave precedente el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez
Los señalamientos del presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño, como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema. Partido Centro Democrático. 43 trinos lapidarios contra Miguel Uribe no fueron suficientes. El presidente Gustavo Petro continúa con sus mensajes instigadores, incitando odio entre quienes buscan silenciar la oposición. ¿Qué medidas constitucionales, legales, cautelares piensan instalar a ustedes como oposición, como parte del Centro Democrático? Ya tienen a un asesinado que es dolorosísimo, ya está este magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué piensan hacer y qué piensan hacer ante la comunidad internacional con medidas cautelares? ¿Han pensado en esa necesidad de unas medidas cautelares que una autoridad extranjera a la que él siempre acudía cuando era opositor también le diga que debe comportarse? ¿Qué piensan hacer? Sí, nosotros ya hemos procedido a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es que los señalamientos del presidente pues ya lindan, como lo estábamos diciendo, en señalamientos que alientan a que alguien nos asesine. Esto se le advirtió mucho antes de lo que pasó con Miguel y siguió hasta que lo mataron. Ahora el siguiente objetivo parezco ser yo. Y claro, nosotros estamos interponiendo esas medidas cautelares, pero también hemos interpuesto medidas aquí. Yo creo que el presidente, alguien tiene que empezar a controlarlo y tenemos que solicitarle a las cortes de este país que le pongan límites al presidente. Este es un presidente que, como lo decíamos, está desbordado, pero además es peligroso. Es un peligro porque en un ambiente de polarización política, en un ambiente de violencia como esto, él lo único que está haciendo es tratando que, como lo decía, echar gasolina y fósforos a ver si de alguna manera prende. Yo no entiendo cuál es el objetivo del presidente, si él realmente lo que quiere es que nos maten a todos o eso hace parte de su plan. Yo lo he dicho muchas veces, puede que él no sea culpable del asesinato de Miguel Uribe, porque no hay investigaciones ni pruebas que lo demuestren, pero sí es absolutamente responsable. Primero, porque él es el que ha incendiado este país con su lenguaje de odio. Segundo, porque él es el responsable de la seguridad de todos nosotros y porque él fue el que nombró personas que pertenecieron al M-19 en la dirección encargada de la protección de nosotros. Pero no solamente eso, del M-19 también en las agencias de inteligencia, que por supuesto nunca informaron sobre el atentado o el intento de atentado. ¿Cómo es, Claudia, que el Estado colombiano hoy no sabe que van a matar a un precandidato? ¿Dónde están las centrales de inteligencia? ¿Es que ya no existen o es que no le contaron a Miguel? Porque ahora ha aparecido también evidencia de que a la Fiscalía General de la Nación le llegaron las informaciones del presunto atentado a Miguel Uribe y no hizo nada la fiscal de bolsillo de Petro. Entonces aquí estamos hablando de una serie de situaciones que hacen absolutamente responsable al presidente Petro de lo que le pasó a Miguel y de la seguridad de todos nosotros. Y es que no es solo Miguel. Yo decía, asesinaron a este muchacho en el Urabá. Hoy casi matan a Luis, nuestro concejal, exconcejal en Saravena, cabeza de lista del partido. ¿Y sabe qué me dolió, Claudia? Yo llamé a saludar a la dirigencia de Arauca y me dicen, senadora, nos van a matar a todos. Y digo, ¿cómo es posible que estemos en una Colombia donde la gente del Centro Democrático, por hacerle oposición al presidente Uribe, hoy esté al presidente Petro, por seguir al presidente Uribe, hoy está amenazada de muerte? Y que no encontremos en ninguna parte, ni en la comunidad internacional, ni ante el gobierno nacional, quien los defienda. Esto parece un escenario de terror y hay que hacer personalmente responsable a Gustavo Petro. Pues muy importante preguntarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en qué va el proceso de esas medidas cautelares que ustedes han pedido. Lo haremos aquí desde Washington, por supuesto, que se enteren también que los medios están esperando esa respuesta y porque, bueno, Colombia se tiene que unir desde todos los puntos de vista, ustedes como políticos, nosotros como ciudadanos, periodistas, porque definitivamente es una patria que no podemos perder y sobre todo no podemos permitir quedarnos sumidos en la violencia cuando un primer mandatario está más preocupado por enlistar mercenarios a Gaza que por resolver los problemas y sobre todo hacer llamados para atenuar la violencia y no exacerbarla. Muchísimas gracias, senadora Paloma Valencia, es muy delicado el tema. Gracias por habernos acompañado.
No, Claudia, muchísimas gracias a ti. Mira, yo solamente quiero decirle a los colombianos que en este país tiene que haber una línea roja. De un lado tenemos que estar todos los demócratas, de centro, de izquierda, los que son de derecha, los que no tienen partido. Y del otro lado toda la criminalidad. Aquí no puede seguir habiendo este cruce de violencias políticas que después terminan en impunidad. A mí me ofende lo que ha pasado con la JEP, donde después de más de 21.000 secuestros nos dicen que los criminales de las FARC no tienen que hacer nada, que a todos les dieron curules, que terminen tranquilos su periodo y que los financiemos a ver si obtienen algún botico en las elecciones que vienen. Mientras los responsables de los falsos positivos, todos pagaron cárcel. Creo que las FARC tienen que pagar cárcel y que este país tiene que acabar ese discurso bobalicón, enfermo, de que aquí hay violencias políticas. Todas las violencias son inaceptables y tienen que ser castigadas con cárcel. Y yo creo que aquí no podemos ceder a que los violentos y los corruptos le escriban el destino a este país, claro. Colombia le pertenece a los ciudadanos que trabajan, que se esfuerzan, que resisten todos los días. Y no vamos a permitir que los violentos sean los que escriban el destino. Así el gobierno parece estarse pasando al lado de los violentos. Senadora Paloma Valencia, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa a comerciales y ya regresamos precisamente para hablar de otro tema que tiene que ver con este. Mientras crece la violencia verbal del presidente en contra de los opositores, mientras crece en el mapa, y vamos a recordar ese mapa que se los mostramos ayer, la presencia de las organizaciones criminales en Colombia, extendiéndose casi en la totalidad de Colombia, reducen la seguridad de los candidatos y lo peor, se reduce la fuerza pública, las fuerzas militares, el ejército y las fuerzas armadas, la policía y las fuerzas armadas de Colombia. Vamos a hablar de esta denuncia con el representante Hernán Cadavid cuando regresemos. Continuamos en este programa La Noche. Los ataques y los mensajes amenazantes del presidente Petro contra líderes de oposición, tal y como lo veíamos en la primera parte, como la senadora Paloma Valencia. A estos hechos se suman otra delicada situación, el debilitamiento y desmoralización de la fuerza pública en todo Colombia. Una investigación desarrollada por el congresista del Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, reveló que desde el inicio del gobierno del presidente Petro, 30.506 integrantes de la fuerza pública se han ido de las filas. Cuando hablamos de fuerza pública nos referimos a policía, ejército, armada y fuerza aérea. En el año 2022, cuando comenzó el periodo del presidente Petro, la fuerza pública contaba con 535.500 integrantes. Si tomamos como referente esta cifra inicial, haciendo la salvedad de que las reincorporaciones regulares continúan, tendríamos una disminución cercana, Claudia, al 6%. La denuncia que ha hecho el congresista, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, también él muestra los retiros, son datos muy interesantes, desde el gran total de los 30.506 que se han ido de las Fuerzas Armadas de Colombia, uniformados, 27.375 salieron por voluntad propia, es decir, la gran mayoría. 27.375 se fueron por voluntad propia. Imagínense ustedes la desmoralización de una fuerza pública para que haya habido una desbandada de este tamaño. El restante, es decir, 3.131 han salido por decisión del gobierno. Pero ojo, porque aquí estaban los generales y los coroneles preparados y operativos. A este asunto hay que ponerle especial atención. Dentro de esas salidas, más de 1.300 casos corresponden al nivel oficial, es decir, personal de mayor preparación y experiencia. Congresista Hernán Cadavid, usted ha sido muy enfático, usted ha mostrado estas pruebas, ha mostrado estas cifras que realmente son escandalosas para un país como Colombia, que siempre ha tenido un cuerpo de fuerzas militares y fuerzas armadas muy sólido. ¿Esto qué representa para Colombia? Y bienvenido justo cuando Petro decide, a pesar del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, seguir generando provocaciones sin ningún pudor. Claudia, muchas gracias y especialmente a ustedes, al programa La Noche, porque no han dejado perder de vista la gravedad de lo que esto representa. Nosotros llevamos menos de 2 meses de haber enterrado a un gran compañero
que dio la lucha aquí en estos salones del Congreso de la República y que no podemos olvidar la gravedad de lo que sucedió. Este país estaba acostumbrado a que sí, la violencia venía de los violentos, pero nunca el discurso de odio venía de los gobiernos. Y como si no bastara lo que ha sucedido tan grave, pues ahora la emprende contra la senadora Paloma Valencia, miembro del partido oposición Nuestro Centro Democrático, y hace unas escasas horas un nuevo atentado contra otro dirigente en la región de Arauca. Por fortuna se salvó, y hace escasos días asesinaron a un joven miembro candidato a los consejos municipales de la juventud, miembro del Centro Democrático en Chigorodó, Antioquia. Esto es lo que antecede la circunstancia que hoy tenemos. Y es un país que, por supuesto, ha tenido un gran avance por parte de las estructuras delincuenciales, con toda una serie de prerrogativas que les han permitido, y en contraposición a eso, pues una desmoralización de la fuerza pública, donde, como usted bien acaba de precisar los datos que hace unos días presentamos, hay una gran renuncia por voluntad propia de miembros de la fuerza pública desmoralizados, muchos de ellos componentes de oficiales, los que tenían la experiencia, la capacidad, el conocimiento. Alguien dijo que esto era como ir a enfrentar el Mundial de Fútbol de mayores con la selección sub-15 o sub-19. Algo parecido puede estar sucediendo. Valoramos a quienes están, pero se han ido quienes más capacidad tenían para enfrentar esta delincuencia. Congresista Hernán Cadavid, dentro de esta investigación que usted realizó, ¿pudo establecer si hay algún tipo de perfilamiento? Es decir, investigan a los oficiales, a los suboficiales, y con algún tipo de matiz político están siendo retirados de la Fuerza Armada y están siendo dejados otros a criterio del gobierno. Jefferson, aquí hay un hecho muy grave que se ha presentado. El Gobierno Nacional tiene una oficina de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República, más conocida como la DNI o Dirección Nacional de Inteligencia, de carácter administrativo. Y existen las oficinas de inteligencia de cada una de las fuerzas, ejército, policía, etc. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se le ha dado el mayor presupuesto y énfasis a la Oficina de Inteligencia de la Presidencia de la República, que además hay que decir que ha estado en manos de todos miembros del M-19, entre ellos el prófugo Carlos Ramón González. Imagínese usted lo que puede pasar allí. Y desde allí es donde hemos tenido información que tendremos por supuesto que corroborar, pero tenemos denuncias delicadas que desde allí se han iniciado seguimientos o perfilamientos o estudios de los perfiles de los oficiales de la fuerza pública en Colombia. Conclusión, aquí lo que está sucediendo es, se debilita la inteligencia de la policía y del ejército y se fortalece una inteligencia política adscrita a la oficina de la presidencia de Petro, todas manos del M-19. Por eso es que los hombres y mujeres, el personal en general, más capaz, de más trayectoria, de mayor experiencia para confrontar estos fenómenos de criminalidad, se ha hecho a un lado. Y pues por supuesto, insisto, mientras más ventajas se le dan a los grupos criminales, pues la estructura de la fuerza pública más se debilita. Y quiero además adherir este dato. Del año 2022, 7 de agosto de 2022, a la fecha, estamos llegando a más de 260 secuestros de miembros de la fuerza pública en Colombia. No son retenciones, son secuestros, y es un fenómeno que ha crecido en territorios del país en la medida que instrumentalizan comunidades y ellos lo que hacen es secuestrar a esos contingentes de la fuerza pública para impedir operativos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la seguridad jurídica y la protección de miembros de fuerza pública? No existe. Sí, yo quiero que volvamos a ver ese mapa rojo, el mapa rojo que ha entregado la Defensoría del Pueblo. Y como el The Economist, el periódico tan importante que hace todos estos análisis, publica. Si ustedes ven el mapa, ahí está la diferencia antes del gobierno de Petro y durante el gobierno de Petro. Era un mapa con algunos puntos rojos que se convirtió en un mapa rojo, ahora ya con algunas zonitas blancas o claras.
La transformación ha sido absoluta, la transformación de Colombia, pero vamos a seguir además analizando ya con cifras, cómo mientras la fuerza pública afronta este debilitamiento de la salida de 30.000 de sus integrantes, las organizaciones criminales han ganado terreno y hoy están más fortalecidas. Aquí están las cifras. Miren los números, informes de la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Militares conocidos por Noticias RCN. En el primer semestre de 2025, miren el gráfico, los grupos armados ilegales crecieron en más de 1.000 hombres, llegando a por lo menos 22.000 criminales en organizaciones criminales organizadas transnacionales en Colombia, 22.000 estamos ya hablando, mientras el ejército tiene 550.000 menos 30.000 que han perdido. Estos grupos hoy hacen presencia en 11.000 veredas de 562 municipios de 29 departamentos. Así de grave esta situación en Colombia. 1.103 municipios, lo que indica que los grupos criminales tienen por lo menos acciones, incidencias en la mitad, en el 50% del territorio nacional. Ha sido ese aumento en los principales actores criminales, vamos a ver uno por uno. El caso del ELN, los datos muestran que pasó de 6.040 hombres en armas y miembros de redes de apoyo a 6.245 de un año a otro, del 2024 a 2025. El Clan del Golfo pasó de 7.392 a 7.551. Estamos hablando en cuestión de cambio de un año. En las FARC, por mostrar solo un ejemplo, las del cabecilla Iván Mordiscos pasaron de 2.957 a 3.279 criminales. Congresista Hernán Cadavid, frente a esta dramática situación, sube y sube y sube el ejército de los criminales, el ejército pavoroso, el ejército perverso de los criminales, mientras baja el ejército de la fuerza pública para defender a los colombianos. ¿Es esto un plan deliberado por parte del gobierno nacional? Es decir, el gobierno nacional con su actuación está demostrando que es enemigo de la fuerza pública, de la fuerza regular, de la constitucional, de la fuerza legítima del Estado, y mientras deja crecer a los que están por fuera de la ley. Claudia, por lo menos hay unas enormes negligencias, en otros casos unas omisiones muy grandes que rayan con el dolo. Nosotros identificar, por ejemplo, que en Colombia los ingresos de la economía del narcotráfico superan los 12.000 millones de dólares, superiores a lo que hoy recibe el país por concepto de remesas, es decir, lo que envían los colombianos desde el exterior a sus familias. Es una economía que todos los días se fortalece, se actualiza, se moderniza en contra de la legalidad, en contra de la fuerza pública. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos es reducciones presupuestales. Nos acompaña en el estudio Alejandro Hernández, periodista, director del diario digital La Gran Aldea. Normalmente conversamos los días jueves, pero ambos tenemos compromisos fuera, así que decidimos adelantar nuestra conversación para el día de hoy. Te voy a hacer la pregunta. Bueno, primero, bienvenido, Ale, buena tarde. Un placer, Idania, como siempre, estar aquí con todos ustedes. Mira, para hacerte la pregunta en relación al estado de conmoción exterior, quiero mostrarle a nuestra teleaudiencia y a ti la publicación de El Chigüire Bipolar. ¿Pueden, por favor, mostrarnos la fotografía? ¿Me la pueden poner, por favor? Ahí estoy. El Chigüire Bipolar titula Gobierno que hace lo que le da la gana, firma decreto para hacer lo que le da la gana. Es decir, ¿qué intenta Maduro? ¿Darle algún viso de legalidad a lo que hace? Porque fíjate, desaparecidos, privados de libertad, violación de los derechos fundamentales, y pare usted de contar si nos metemos con narcotráfico, cartel de los soles, etcétera, etcétera. ¿Para qué quiere un decreto de conmoción exterior? Bueno, yo creo que eso tiene otras lecturas también. Ajá. Ya tú más o menos lo asomabas cuando dabas la presentación de la nota anterior. Yo creo que es una especie de desafío que también le está haciendo a la comunidad internacional. Es decirle, bueno,
o intentar decirle a la comunidad internacional, bueno, ustedes me están presionando a mí, ahora yo voy a presionar adentro. Y si antes no cumplía y violaba derechos humanos y cometía crímenes de lesa humanidad, como bien acaba de decir el informe de las Naciones Unidas, ahora voy a poner todo eso en un decreto que me dé todavía más legitimidad para hacerlo, ¿no? Y con esto también yo creo que de fondo busca ahondar en la idea que ellos quieren hacerle ver a la comunidad internacional que su salida se va a traducir en caos internos en Venezuela, ¿no? O sea, él cree que, pienso yo, que con este decreto él intenta afianzar esa idea que ciertamente no es descabellada, pero que el chavismo la está usando para disuadir a la comunidad internacional de mantener la presión. No solamente internacional, es decir, esta es una narrativa que están tratando de imponer hace ya un par de semanas. Si el chavismo se va, hay un caos. ¿No dijo alguien que si el chavismo se va, Venezuela se convierte en Haití de la noche a la mañana? ¿Se convierte en Haití Venezuela? No se va a convertir en Haití. Sin embargo, es difícil prever cómo va a ser eso, cómo va a ser ese cambio. Estamos hablando de que el chavismo tiene 25 años enquistado en el poder, tomando todos los espacios del Estado y de la sociedad, dando rienda suelta adentro a grupos criminales, irregulares, etcétera. Pero la verdad es que una transición ordenada, como la que busca la comunidad internacional, como la que busca la oposición legítima, no tiene por qué ser traumática. Volvemos a repetir lo que hablábamos hace una semana. Es mentira que la comunidad internacional y el grupo de la administración Trump, que está haciendo presión a Nicolás Maduro, no quiere negociar o no quiere una transición ordenada o lo que quiere es la guerra. Eso es mentira. La intención, la estrategia de esta gente con el cerco a Maduro, con la presión a Maduro y con la amenaza aparentemente real que hay en este momento, es que Maduro se siente a negociar unas condiciones para salir del poder. Esa es la verdad, y si eso se hace de esa manera, toda esta idea de anarquía, de violencia que quieren vender, no va a suceder. Entonces, conclusión, hay una gente interesada en amplificar esta posibilidad para que la comunidad internacional tenga miedo de seguir presionando para que Maduro se vaya. Alejandro, ¿puede haber algo peor que lo que Venezuela está viviendo con este cartel que ha secuestrado un país, que ha secuestrado una nación, que ha secuestrado a los venezolanos, a quienes no ha empujado hacia afuera, a quienes se han quedado? ¿Puede haber algo peor que los más de 1.400 privados de libertad, los presos que se llevan cada día, los torturados, los desaparecidos? ¿Puede haber algo peor que las condiciones económicas en las que se encuentran muchos de los venezolanos de bajos recursos? Porque nuevamente estamos viendo cómo se incrementa la crisis. ¿Puede alguien decirme si hay algo peor que esto? Es decir, ¿hay un caos peor que el caos que hemos vivido en estos años? Lo que pasa, Dania, es que ese discurso manipulador y amenazante de violencia y de caos no está pensado para los venezolanos, ni para las personas, ni para los venezolanos de adentro, ni para los de afuera. Eso está pensado para la comunidad internacional. Y para que, bueno, la comunidad internacional... Que a estas alturas no sabe exactamente lo que pasa en Venezuela. Yo creo que si no lo tuviesen claro, no habría ese despliegue que hay en el Caribe. Bueno, el despliegue que está en el Caribe es un despliegue americano, ¿no? La comunidad internacional es mucho más grande que eso. Es mucho más grande que los Estados Unidos, pero Estados Unidos, vamos a estar claros, juega un papel bastante importante en todo esto, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, lo que buscan es las solidaridades automáticas de gobiernos como el de Petro, como el de Lula, como el de todos los gobiernos, digamos, de izquierda de la región, un poco también en España lo mismo, y que haya cierto temor sobre el tema del día siguiente en
bueno, la administración Trump sobre todo, pues, que es la que en teoría tiene la posibilidad de, con una acción, mover la mesa y desencadenar un cambio de forma abrupta, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que no hay que caer en discusiones y especulaciones que en este momento no están sobre la mesa, y lo que hay es que mantener el foco en que esto es una estrategia para que Maduro negocie su salida del poder, se respete lo que ocurrió el 28 de julio y Venezuela pueda volver a un camino democrático, pacífico, como todos los venezolanos, o la inmensa mayoría de los venezolanos, queremos. Ahora, Alejandro, ha habido todo un debate desde el fin de semana en torno a un artículo que publicó el New York Times, escrito por la periodista Julie Turkewitz, titulado Miedo y Esperanza en Venezuela, que tiene que ver con lo que presuntamente se estaría sintiendo en Venezuela ante el acecho de buques de guerra estadounidenses. ¿Por qué digo que hay todo un debate? Porque las personas que entrevista la periodista, de una u otra manera, acompasan con el régimen. Hay quien sostiene que se ha hecho una propaganda justamente porque se habla de esta narrativa. Si el madurismo deja el poder, Venezuela se convierte en un Haití. De esta dimensión sería el caos. Hay quien reclama que no hay información o no hay entrevistados de la oposición. Si se buscó a María Corina Machado o no se la buscó, no lo sé, no me consta. Pero la oposición, representada por María Corina, tiene otros miembros en Venezuela. Ciertamente muchos perseguidos, muchos acosados, pero si no lo conseguía en Venezuela, los podía conseguir fuera. Los podía entrevistar de varias formas. Por eso está siendo tan criticado este artículo por factores opositores de los que apoyan el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González. ¿Tu opinión? Bueno, ciertamente el artículo ha generado una enorme polémica y mucha discusión en las redes sociales. Creo también que el artículo llega en un momento de mucha crispación y también, bueno, mucha sensibilidad, ¿no? Además de que toca puntos muy complicados como ese que acabas de mencionar, del tema de la Venezuela convertida en Haití si Maduro se va. Yo creo que, yo creo que la periodista, yo conozco a la periodista, la he visto en algunas recepciones, es una periodista muy seria, es una periodista que ha hecho cosas interesantes en coberturas de Venezuela, cuando los caminantes, etcétera. Yo creo que cuando se habla de propaganda me parece que se exagera, no estoy de acuerdo con que se le dé se le catalogue de esa manera el trabajo que ella hizo. Sin embargo, sí debo decir que el trabajo tiene fallas, me parece que tiene una falla en las fuentes, me parece que es un trabajo que le falta profundidad y también pensaría que es un trabajo que tiene unos huecos importantes que en este momento son muy, bueno, llaman mucho la atención, pero en general tiene problemas bastante parecidos a los trabajos que usualmente hacen los corresponsales internacionales que van a Venezuela, que no viven allá y que tratan de explicar un problema tan complejo como el venezolano. El reportaje, por ejemplo, habla de una Venezuela polarizada. Venezuela no es un país polarizado, Venezuela es un país absolutamente anti-madurista. No, Venezuela es un país... Lo demostró el 28 de julio, tan simple como eso. Que mayoritariamente votó por un cambio pacífico el 28 de julio. El reportaje habla de un supuesto empresario que, bueno, en las redes sociales se dice que es Alberto Folmer, que, bueno, es un empresario ligado al gobierno, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y que ha surgido de operador en distintos momentos a favor de, bueno, mediar concesiones, sobre todo en el ámbito económico hacia el régimen de Maduro. Y, bueno, también la figura de que Enrique Capriles haya sido citado en el reportaje generó
molestia, pues porque Enrique Capriles ya no es la figura que fue. No hay ningún problema en que lo cite, pero también, por eso digo que hay un problema de fuentes, faltó equilibrio, ¿no? Debió haber otras voces también. Ahí estaba Pedro Urruchurtu como miembro importante del equipo de María Corina Machado, pero ciertamente es un artículo que está desbalanceado. Y eso fue lo que ocasionó la inmensa discusión que ha habido en las redes. Yo sí creo que se ha ido la mano, no me parece que deba cuestionársele, por ejemplo, la visa a la periodista, porque yo siento que ese tampoco es el rol. Caer en eso no me parece respetuoso y mucho menos, bueno, que es lo que corresponde a colegas periodistas hacer. La visa, se refiere a Alejandro, una visa que le fue otorgada a esta periodista para ir a Venezuela a hacer este trabajo. Alejandro, termina el mes de septiembre. ¿Cómo concluye este mes para el madurismo y para el propio Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que este ha sido probablemente el mes más difícil que ha atravesado Maduro en los últimos años. No voy a decir que en todo el periodo que ha estado al frente del régimen, pero sí probablemente sea el mes más difícil que ha enfrentado en los últimos años, donde, bueno, por supuesto tuvo como protagonista el cerco militar que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe, pero también el tema de las Naciones Unidas, donde recientemente en el informe le acusaron por la calle del medio de cometer crímenes de lesa humanidad, como, bueno, las torturas, los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas, etcétera. También está lidiando con una inmensa crisis interna económica. El bolívar está cada vez más diluido y generando más fisuras, pues, en la sociedad venezolana, pero sobre todo, bueno, supongo que ha tenido que hacer durante este tiempo un esfuerzo muy importante para mantener unida a la cúpula que pues está dirigiendo, pues, la revolución con él. Es evidente que hay nerviosismo, es muy evidente, porque no por el hecho de que Maduro siga en el poder y siga haciendo ruedas de prensa y siga teniendo una agenda de actividades, significa que él está tranquilo disfrutando los días, para nada. Se ve que hay, bueno, se ve y se sabe que han tomado medidas de resguardo, se ve y se sabe que hay mortificación y preocupación, se ve y se sabe que Diosdado Cabello cada vez ha acumulado, pues, más poder para lograr reprimir, para lograr generar terror dentro del país. Y bueno, eso es producto del rol que tiene lo imprevisible que es Trump en todo esto. ¿Por qué? Porque ellos no saben, en verdad, a ciencia cierta, aquí nadie puede asegurar qué es lo que va a pasar con el tema de Venezuela, del cartel de los soles y de Maduro. Es decir, Trump hoy, bueno, asomó una vez más el tema de posibles ataques a los carteles en tierra firme, ¿no? Eso se suma a las recientes declaraciones que han hecho tanto él como diferentes portavoces de su gobierno. Y bueno, yo creo que Maduro no sabe con qué puede venir. Es imposible poder preverlo y eso genera angustia. Eso es, pienso yo, que eso es lo fundamental que les genera, o el factor fundamental que les genera nerviosismo a la cúpula del régimen. Yo una vez más digo, como hemos dicho aquí en otras oportunidades, si esto se queda hasta aquí, lo más probable es que el gobierno resista. No significa que no se va a debilitar, pero lo más probable es que resista en el poder y no se logre un quiebre. Es muy posible que para que haya un quiebre en Venezuela tenga que haber una escala en la ofensiva que está desarrollando Estados Unidos. Y como siempre digo, esto no quiere decir aquí que tú y yo estamos llamando a una invasión y una guerra ni nada. No, señor. Aquí lo que estamos diciendo es que para que Maduro se siente a negociar como se le ha pedido en inmensa cantidad de oportunidades, es necesario, bueno, que la presión continúe y aumente. Señor Quiñones, quiero cambiar de frente informativo para hablar un poco de la declaración del presidente Donald Trump en relación con Venezuela y específicamente cuando Trump dice esta mañana que está estudiando la posibilidad de atacar los carteles de la droga
que vienen por tierra en Venezuela. ¿Hasta dónde está dispuesto Trump de atacar y si este anuncio tendría algo que ver con llegar directamente a una operación terrestre en territorio venezolano? Tiene que haber una operación terrestre, una aérea no se puede sacar a esta gente. Va a haber necesidad de poner, como decimos nosotros, las botas en el suelo, porque es necesario para poder capturar a esta gente. Una de las cosas que se estaba preparando, como tú sabes, en las reuniones que tuvieron en las Naciones Unidas, el presidente de Turquía se acercó y le dijo al presidente que Maduro había estado pidiéndole a la delegación diplomática de Turquía en Caracas a que por favor interfirieran y que pararan las actividades de Estados Unidos y que lo que ellos quieren es impunidad. En otras palabras, le están diciendo, nosotros nos vamos, pero Estados Unidos va a desestimar los cargos que tienen para nosotros, van a levantar la recompensa que tienen contra nosotros, nos van a dejar que nos vayamos tranquilos y no nos van a perseguir ni van a tratar de ir a arrestarnos después. Bueno, eso es una impunidad por todo lo que han hecho y si Estados Unidos está dispuesto a hacer eso, sería un precio bastante alto. Por eso es de que estaban estimando, bueno, si los arrestamos, porque ellos son prófugos de la justicia, ¿cuál es la solución? Sabemos de que había unos laboratorios en unas bases de la Fuerza Aérea y lo que se ha planificado y ya se empezó a poner los códigos y las coordenadas en los GPS de los misiles, se pueden empezar a tirar estos misiles, ya sean Tomahawk o de los Reapers, para empezar a destruir los centros de almacenaje, los laboratorios, las guaridas de los miembros del Tren de Aragua, que sabemos dónde están. Así, tirarles un mensaje muy fuerte que posiblemente la próxima bomba pueda ser directamente a tu casa, Maduro. Así que o te sales y te entregas, o la próxima bomba puede que vaya directamente a ti, no contra una de estas bodegas que estamos bombardeando. Es decir, señor Quiñones, las primeras acciones que se ejecutarían, porque todos nos hicimos la pregunta hoy cuando escuchamos esto, ¿de qué tipo de acciones estamos hablando? ¿Cuáles son las acciones que se pueden desarrollar a partir de aquí? Los primeros blancos serían directamente relacionados con el narcotráfico, bien porque hay depósitos de droga, bien porque hay la droga que se va a trasladar, bien porque se intercepta de alguna manera algún traslado. Pudiera empezarse por aquí, que es también una presión, empezamos por esto, pero la cabeza también es un blanco, me refiero a quienes dirigen el Cartel de los Soles. Absolutamente, de acuerdo contigo. Ahora, el problema que tienes que ver es de que al momento de entrar, ellos van a salir corriendo como las ratas que son. Entonces, lo que tú tienes que hacer es bombardear los puntos estratégicos militares. Por ejemplo, puente que pueda llevar refuerzos de camiones con soldados o tanques, hay que destruirlos. Luego los aeropuertos donde puedan despegar los aviones, hay que destruirlos. Los radares también hay que destruirlos. O sea que hay ciertos objetivos militares que ya están identificados y preparados para atacarlos y posiblemente serían los F-35 que evaden el radar. De esa forma, los dejamos ciegos y los dejamos sin oír lo que está sucediendo porque no se pueden comunicar. Inmediatamente, cuando tú tienes el control y que si algún barco se quiere acercar para interferir, lo hunden los mismos barcos, los destructores que tenemos o los drones, y con los mismos drones puedes empezar a tirarle duro a las tropas para evitar de que ellos quieran responder. Entonces tú envías a través de los helicópteros modernos que tenemos unos grupos de asalto de las fuerzas especiales. Recuerda que enviamos 500 de ellos y han estado practicando precisamente cómo entrar en un lugar así bien guardado. También tenemos la situación de que los Marines podrían entrar por estas embarcaciones de aire flotante que van en un colchón de aire, entran y se atacarían de dos puntos. Uno sería por la playa y la otra sería por helicóptero, por la parte de atrás. Y los aviones, mientras tanto, mantienen la supremacía del aire para que evitar que helicópteros o aviones puedan despegar y el primero que vean se lo tumban. Cuando eso se puede hacer tan rápido que en 48 horas se acabaría la bulla. Sí. Sabemos ahorita que 85% de los militares están con nosotros. Ellos no quieren apoyar a Maduro. Hay un 5% que les han lavado el cerebro que sí apoyaría a Maduro, pero yo creo, por lo que nos han dicho los oficiales y muchos de los soldados que están a nuestro favor, dicen, nosotros podríamos controlar a todos estos soldados que están a favor de Maduro, quitándole las armas o físicamente agarrarlos para evitar de que quieran ir a defender, sí. Lo que sería una gran ventaja porque de esa manera se eliminaría lo más posible la pérdida humana, las heridas que puedan haber de los dos lados.
y la situación se podría resolver muy, muy, muy rápida. Las declaraciones de hoy en las cuales Trump reveló que Estados Unidos fue directamente amenazado por Rusia refuerzan el cambio de postura que el presidente ha tenido frente a la guerra en Ucrania. Durante la reunión con su par ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario estadounidense dijo que Ucrania está en condiciones de ganar la guerra y recuperar las fronteras originales. También llamó al Kremlin un tigre de papel. En un inesperado giro y teniendo de fondo la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Donald Trump cambió su postura frente a Rusia y alentó a Ucrania a recuperar el territorio que está en poder de las fuerzas de la ocupación rusa. Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia y tras observar los problemas económicos que le está causando, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original. Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no? Rusia lleva 3 años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. En el marco del encuentro anual de todos los países en Nueva York, Donald Trump sostuvo un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Durante el encuentro a puertas cerradas, Zelensky habría preguntado al republicano sobre una posible entrega de misiles de crucero Tomahawk que, según el diario The Telegraph, citando a Zelensky, ayudarían a que Vladimir Putin se sentara a la mesa de negociaciones para un acuerdo de paz. Estos proyectiles son armas no tripuladas de largo alcance con una precisión de unos 5 metros, capaces de alcanzar Moscú desde una distancia de hasta 1.500 metros. El misil funciona con propulsor sólido durante su fase de lanzamiento. Posteriormente es propulsado por un motor de turbofán que no emite mucho calor, lo que dificulta la detección de infrarrojos. También puede eludir la detección por radar gracias a su pequeña sección transversal y a su funcionamiento a baja altitud. El presidente de Estados Unidos habría autorizado a Ucrania a realizar ataques de largo alcance en territorio ruso, bajo la supervisión del Pentágono, según lo afirmado por el enviado especial estadounidense para Ucrania, Kate Kellogg, en una entrevista con Fox News. ¿Está diciendo que la postura del presidente es que Ucrania pueda llevar a cabo ataques de largo alcance contra Rusia? ¿Esto ha sido autorizado por el presidente? Leyendo lo que él ha dicho y lo que ha dicho el vicepresidente Vance y el secretario Rubio, la respuesta es sí. No existen santuarios. Esa es una de las razones por las que creo que en la última semana se ha confirmado que el presidente Zelensky le pidió al presidente Trump que entregara misiles Tomahawk que les dan profundidad. Sin embargo, el funcionario dijo que la decisión final no ha sido tomada y dependerá exclusivamente del presidente. En el informativo de NTN 24 nos acompaña a esta hora desde Washington Luis Quiñones, veterano de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, piloto de guerra y experto además en asuntos de seguridad internacional. Señor Quiñones, bienvenido a NTN 24, buen día. Buen día, gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro poder conversar con usted, analizar un poco lo que ha sucedido en las últimas horas con las declaraciones del presidente Donald Trump. Y quiero empezar hablando de lo que anunciaba Trump esta mañana. Una amenaza, dice él, de Rusia, una amenaza que lo ha llevado a movilizar un submarino nuclear, donde además dice que le lleva 25 años por delante a lo que tiene que ver con la marina también de China y de la misma Rusia. ¿Qué tanto le podemos dar de credibilidad y de alcance a las palabras de Trump en el sentido de la amenaza? ¿Qué tan grave fue esa amenaza? ¿Se sabe? Bueno, la amenaza la hizo el ministro de Defensa de Rusia. O sea que yo la tomaría muy en serio cuando una persona de ese nivel te está amenazando de que esto puede resultar en una tercera guerra mundial y que están preparados a movilizar las fuerzas que ellos tienen. Sí, fue bastante seria y para demostrarles de que no estamos tomando esas clases de comentarios de una manera casual, se envió a los submarinos para decir muy bien, si ustedes piensan actuar como tu secretario está diciendo o el ministro de Defensa de Rusia está diciendo, pues vamos a estar preparados. O sea que ustedes podrían lanzarnos una bomba, pero inmediatamente les van a caer por lo menos 60 bombas que acabaría con la mayoría del país. Es una situación muy difícil porque, como tú sabes, a veces las palabras llegan a un punto más y en cualquier momento se podría desatar
otra guerra que nadie puede ganar. Una guerra en esta época, con estas armas que tenemos, la verdad que nadie puede ganarla, porque serían billones de gente las que pagarían la vida, no 100 millones como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Pero en estas guerras la disuasión es ya un arma per se. Esta solicitud de Ucrania de los Tomahawk, que es una decisión que está en manos del presidente, quien evidentemente ha tenido un cambio de postura en relación a Rusia, ¿puede ocurrir? Es decir, el presidente Trump siente que el tiempo pasa, que Vladimir Putin lo que ha hecho es ganar tiempo en cada encuentro, pero no da un resultado concreto. Definitivamente, porque el problema que ha sucedido es de que se le ha permitido a Rusia actuar impunemente. Ellos atacan y se retiran 20 kilómetros dentro de su territorio para no ser tocados. En ninguna clase de combate se ha visto eso. Cuando hay guerra, tú tienes el derecho de perseguir al enemigo a cualquier lugar donde sea necesario para poder acabar con la capacidad de poder pelear o con el deseo de poder pelear, una de las dos que tienes que destruir. En ese caso, ellos simplemente se echan para atrás, se van a esconder, regresan otra vez al día siguiente descansados, sin haberles tocado nada. Es hora de que, si estamos serios de una guerra, que les permitan ellos atacar donde sea. Hemos visto que cuando atacaron con los drones, que destruyeron varios de los aviones y varios de los centros, inmediatamente Rusia se tuvo que echar hasta atrás a defenderse y pararon muchas de las hostilidades que ellos tenían. Eso nos va a llevar al problema de que si les damos a ellos el equipo, ya el mismo Putin y el ministro de Defensa ha dicho de que eso lo van a considerar ellos como un ataque directo de Estados Unidos contra el imperio ruso. Nuevamente, también los europeos han dicho de que ellos están dispuestos a darles permiso a enviar cualquier clase de armamento que sea que lo usen, que no solo lo usen defensivamente, pero también ofensivamente. Y si es cierto que Rusia están tan locos que quieren llegar a un conflicto que nadie va a ganar y son capaces de declarar la Tercera Guerra Mundial solo para quedarse con la suya, que Dios nos ayude, porque como te digo, no quedaría mucha gente que no fuera afectada, aunque fuera en Latinoamérica, seríamos afectados por las condiciones y la radiación que se estallaría en el planeta. Usted ha dado en un punto importante en este diálogo que tenemos a esta hora aquí en el informativo NTN24 y tiene que ver con el apoyo de Europa y específicamente el apoyo de la OTAN. Lo nombraba Trump esta mañana y decía, con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y específicamente de la OTAN, las fronteras originales desde que comenzó la guerra son una opción viable. Le quiero preguntar, ¿se va definitivamente a jugar un papel definitivo también la OTAN y Europa en esta postura de Trump? Si no fuera que la Unión Europea estuviera ayudándole, apoyando en la economía rusa, comprándoles gasolina, porque ellos no tienen, ese es el problema que hay. Entonces, mientras la Unión Europea y otros países sigan comprándole, inclusive India le sigue comprando petróleo a Rusia, no van ellos a tomar el golpe que ellos deberían de sentir, porque si no tuvieran ese dinero, ahorita la economía rusa estaría en bancarrota, sería un problema que posiblemente sería peor, porque son locos que capaces de cualquier cosa. Pero en ese caso, mientras la Unión Soviética sigan apoyando, no van a poder hacer. Entiendo que ellos quieren mantener sus economías vigentes y que la gente esté empleada, pero mientras ellos apoyen, están jugando dos caras. Una, apoyan a Rusia comprándoles el petróleo que les permite seguir la guerra. La otra nos dicen que sí quieren apoyarnos a nosotros y parar a Rusia porque saben que ellos serían víctimas de un próximo ataque. Ellos están en una situación muy difícil y a menos de que busquemos una manera de llevarles la cantidad de petróleo que ellos necesitan a diario sin tener que recurrir a los rusos, sería una solución. Claro, pero Europa creo que también está molesta, señor Quiñones, por este sobrevuelo en territorio de países miembros de la OTAN de los drones rusos. Y de hecho se está estudiando hasta donde he leído la posibilidad de que se autorice que los países pertenecientes a la OTAN disparen a los drones si Rusia sigue con esto. De nuevo, yo no entiendo por qué no lo hemos hecho. Cuando tú miras que un aparato te cruza tus fronteras, no sabes si lleva un misil,
¿Qué están esperando? Veamos lo que pasó acá en Estados Unidos cuando miramos esos globos volando y viéndolos y todo el mundo a dónde van y preguntándose, en vez de haber tomado la actitud correcta de decir, derrúbelos, porque no sabemos cuál es el propósito que ellos traen. Ya es hora que se les demuestre. Al principio era un miedo que le tenían al ejército ruso, inclusive los americanos, pretendían que los rusos eran tan super soldados que nadie los podía defender. Yo me recuerdo las indoctrinaciones que teníamos que prepararnos mucho más para poderlos vencer a ellos. La misma mentalidad existe o existió en Europa, pero ahora que se están dando cuenta que Ucrania los ha parado, están perdiendo el miedo y están diciendo, bueno, sí los podemos atacar y vencerlos. Pero, de nuevo, existe el deseo político de meterse a una guerra que va a causar muchísimas muertes. No quieren. Ahí viene el problema. ¿Cómo solucionamos? Y las presiones económicas han funcionado hasta el punto, pero mientras sigan metiendo dinero, no van a tener los resultados. Para mí deberían de empezar cada dron que pase al suelo. ¿Porque para qué? ¿Por qué los estamos permitiendo que pasen? Ellos se vienen todos los días, tenemos abuelos que vienen bien cerca de la frontera, están tanteándonos a ver cuánto me puedo acercar a tu línea y a que tú respondas, porque eso les sirve a ellos militarmente para saber qué clase de ataque. Nosotros hacemos lo mismo, nosotros enviamos aviones a cruzar cerca de la línea sin cruzarla para mantener la presión contra ellos y a la larga estamos aprendiendo de dónde despegan los aviones, cómo despegan, qué tiempo se toman para poder responder e interceptarnos. Para que nos cuente un poco y entremos en detalles sobre aspectos técnicos de lo que representa este plan de gastos 2026 para el país entero, para El Salvador. Si hablamos de números, es primera vez en la historia que supera los 10.000 millones de dólares. Cuéntenos en cuanto al monto que representa para el país. Sí, gracias Héctor. Precisamente venimos de la Asamblea Legislativa. Sí. Este día, tal como nos lo mandata la Constitución de la República, hemos presentado en tiempo y forma el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2026 y quizás vale la pena decir que este documento, el presupuesto, constituye la principal herramienta de planificación fiscal, porque ya en este documento es que se plasman todas las proyecciones de ingresos que nosotros esperamos tener para el año 2026 y también se planifican todos los egresos o gastos que las instituciones del gobierno planean realizar. Y es así, Héctor, como el presupuesto para el próximo año, como bien tú lo decías, supera la cifra de los 10.000 millones, este asciende a 10.555.6 millones de dólares, con un incremento de 892.6 millones respecto al presupuesto que se aprobó para el año 2025. Esto representa aproximadamente un crecimiento interanual de 9.2% en términos porcentuales. 9.2% de incremento. Mencionaba usted, ministro, la Constitución, aquí la tengo en mi mano, específicamente el artículo 226, nos establece que el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente tendrá la dirección de las finanzas públicas y será especialmente la conservación del equilibrio del presupuesto. Y hablando del equilibrio, exactamente como lo dice nuestra Carta Magna, hablemos un poco de este aspecto bastante técnico, ministro, pero se tiene que explicar, ¿no?, en cuanto a que ahora mismo no habrá déficit. Exactamente. Por segundo año consecutivo estamos presentando un presupuesto totalmente balanceado, sí, el cual no requerirá financiamiento para cubrir el gasto corriente. ¿Qué significa esto? Que nosotros proyectamos cubrir el gasto corriente con todos nuestros ingresos corrientes, que son los ingresos tributarios, los ingresos de capital, que estos van a cubrir todo el gasto corriente. Y este gasto corriente básicamente es el gasto en remuneraciones, gasto en salario, gasto en bienes y servicios, pago de la deuda. Eso significa que estamos presentando un presupuesto sin financiamiento, que con nuestros propios recursos vamos a cubrir todo ese gasto corriente. Todo lo que se refiere a inversión, parte va a estar financiada con los ingresos del Estado, que recaude el Estado, y otra parte va a seguir estando financiada con préstamos de los organismos multilaterales. Sí. Aproximadamente el 70% del gasto en inversión pública
va a estar financiado con préstamos de los organismos multilaterales y la diferencia está financiado con recursos de Fondo General, que básicamente son los recursos que nosotros recaudamos a través de las instancias tributarias. Es importante, ministro, que se haya presentado en tiempo. Se están cumpliendo también estos elementos claves porque se debe dar un espacio a los legisladores para que inicie el proceso de formación de ley que respectivamente vamos a tener, no sé, quizás dentro de un par de meses, ya la aprobación respectiva. Exactamente, el proceso de formulación del presupuesto realmente inicia desde el mes de abril. Nosotros empezamos a hacer todas las estimaciones, a recopilar toda la información hasta llegar al 30 de septiembre, que como bien hablábamos, lo mandata la Constitución, que lo tenemos que presentar. Ya de acá corresponde a la Asamblea Legislativa, básicamente a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, hacer el análisis correspondiente. Ellos generalmente, y ahora también lo planteaba así el presidente de la Asamblea Legislativa, llaman a los diferentes ministros, a los diferentes encargados de las instituciones del gobierno central para que lleguen a la Comisión de Hacienda a presentar sus presupuestos, a presentar sus necesidades, a presentar sus demandas y sus proyectos para el año 2026. Y en función de todo esto ellos hacen un análisis y lo aprueban. Tienen hasta el final del año, hasta el 31 de diciembre, para que el presupuesto sea aprobado. En años anteriores hemos visto que lo han hecho con bastante celeridad, con bastante análisis y hemos empezado el nuevo año fiscal pues prácticamente con el presupuesto aprobado. Esto es importante, darle tiempo de análisis a los diputados y que vean cada una de las partidas. Sí, precisamente este tiempo que viene ahora, hoy lo planteaba así el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Él decía que ya este viernes la Comisión de Hacienda sesionará y empezará a hacer el análisis del presupuesto y la agenda para llamar a los diferentes ministros de las carteras de Estado. Y es importante que los ministros lleguen a la Comisión de Hacienda, planteen sus proyectos de presupuesto específicos, sus necesidades, sus planteamientos, sus proyectos, y que al final de todo esto, pues, la Comisión de Hacienda tenga todos los elementos necesarios para poder hacer un análisis profundo y proceder a la aprobación del presupuesto y de esa forma arrancar el siguiente año, el 2026, arrancar desde el 1 de enero con un presupuesto ya aprobado. Ministro, usted decía que desde abril se empieza a trabajar ya en la conformación del presupuesto. ¿Cómo se hace esto en cuanto a, por ejemplo, se citan a algunos de los representantes más importantes, a la gente, los tomadores de decisión con respecto a la argumentación, qué se necesita aquí, qué se necesita allá? El presidente de la República seguramente tiene ciertas líneas de petición, por ejemplo, yo quiero más inversión en esto. Sí, básicamente nosotros iniciamos desde el mes de abril a elaborar las estimaciones de ingresos del próximo año, que estas dependen de múltiples factores, ¿no? En primer lugar, de las mejoras en la administración tributaria que nosotros estamos llevando a cabo a través de mejoras en términos tecnológicos y digitales. La factura electrónica es uno de esos temas, el combate a la evasión, el combate a la elusión, al contrabando, el dinamismo que está teniendo la economía. Nosotros evaluamos todos esos factores para hacer una estimación bastante cercana del comportamiento de los ingresos del próximo año. Y también emitimos la política presupuestaria, que esta política presupuestaria básicamente tiene toda una guía y los lineamientos que rigen a las instituciones del gobierno para que formulen su presupuesto. Ahí están básicamente descritos todos los lineamientos que ellos deben de utilizar para formular su presupuesto. Y entre estos lineamientos están algunas medidas de eficiencia del gasto público, como por ejemplo que se prohíben los incrementos salariales para el próximo año, se prohíben la creación de nuevos beneficios para el personal en las diversas instituciones y se prohíben algunos temas de gastos
en bienes y servicios. Entonces, ya con todos estos lineamientos, cada una de las instituciones procede a elaborar su proyecto de presupuesto. Ok, ministro, y si hablamos un poco de este gran monto, son 3.886.9 millones de dólares en aspectos sociales, y los vamos a desglosar para que lo conozca muy bien la población salvadoreña. El proyecto incluye exactamente para educación, salud y seguridad este gran monto que está muy cerca de los 4.000 millones de dólares. Pero bueno, en el ramo de educación, la asignación es de 1.524.7 millones de dólares. Ministro, esto representa también un incremento bastante alto, es un casi 7% de incremento. Así es. Básicamente los ramos de educación, salud y seguridad, que son tres de los pilares fundamentales de la política de gobierno, representan el 37% del total de los recursos del presupuesto general de la nación. El ramo de educación, como tú decías, representa 1.524 millones y ahí hay diversos proyectos que se están financiando en el ramo de educación y que son de mucho interés para la población. Entre estos está el programa Crecer y Aprender Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, que tiene asignados 170 millones para que continúe financiando todos estos temas de fortalecimiento del desarrollo integral de niñas y niños desde la primera infancia, mediante la implementación de estándares estructurales de calidad. El programa Mi Nueva Escuela, que también tiene una asignación de 140 millones, y aquí pues es para avanzar con la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y equipamiento tecnológicos en diferentes centros educativos en el país. El programa de obras municipales para infraestructura y equipamiento de centros educativos a nivel nacional, el programa de reducción de la brecha digital de centros escolares en El Salvador, por mencionar algunas de las áreas en las cuales se destina el gasto en el ramo de educación. En el ramo de educación. Y si te hablamos también, ministro, de la salud, exactamente, tendrá una asignación de 1.325 millones de dólares. Esto también representa otro incremento bastante significativo. Así es, representa un incremento bastante grande. Como yo te mencionaba, estas son parte de las prioridades que nosotros hemos establecido en el presupuesto. Porcentualmente está incrementando en 12 puntos respecto a lo que nosotros aprobamos en el presupuesto 2025. Y al igual que en el área de educación, estamos financiando proyectos de gran envergadura y bastante importantes que van destinados a la población. Entre estos está el programa Creciendo Saludables Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, que tiene una inversión de 80 millones de dólares, el mejoramiento y equipamiento del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana con 71 millones, el mejoramiento y equipamiento del Hospital de San Miguel con 67 millones, el programa de salud inteligente integral con 45 millones, por mencionar algunas de las áreas estratégicas a las cuales se dirigen o se orientan los fondos para el sector salud. En unas horas allá en el Salón El Salvador del órgano legislativo. Estamos platicando un poco sobre el ramo de salud, que tendrá una asignación de 1.325 millones de dólares. El ministro nos acaba de confirmar que será un 12.3% de incremento respecto al 2025, el año actual que tenemos. Pero también es importante hablar sobre la seguridad y la defensa. Esto asciende a 1.037 millones de dólares, ministro. Así es. Son 1.037.2 millones exactamente los que se están destinando para seguridad y defensa, un incremento en términos porcentuales del casi el 15% respecto a lo que se destinó en el presupuesto 2025, y esto pues es una clara señal del interés del gobierno del presidente Nayib Bukele de seguir apoyando todos los temas de seguridad y que vengan apuntalar más el plan control territorial. Y acá pues se incluyen todos los recursos para continuar con el equipamiento tanto de la Policía Nacional Civil como del Ministerio de Defensa, y se incluyen todos los beneficios que están que tienen contemplados en sus respectivas instituciones, tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército. Entre estos beneficios pues se encuentra
el complemento de $200 mensuales para el personal operativo y administrativo de las diferentes dependencias de la Fuerza Armada, el personal administrativo y operativo de nivel básico, ejecutivo y superior de la PNC, y la entrega de bonos trimestrales de $400 para el personal operativo y administrativo de la Fuerza Armada y de $400 para el personal operativo de seguridad y de $150 para el personal administrativo del ramo de seguridad pública y justicia. Es decir, que en el presupuesto del Ministerio del ramo de justicia y defensa estamos contemplando todos aquellos recursos para consolidar el plan control territorial y para que se continúe equipando a nuestras fuerzas y a aquellos héroes nacionales que siempre están para defendernos. Qué bueno ese reconocimiento que se brinda también económicamente a los agentes de la Policía Nacional Civil y también a los elementos de la Fuerza Armada. El plan control territorial se mantiene, por supuesto, a nivel nacional, garantizando, como dice el ministro, dotación de uniformes, los equipos, flotas vehiculares también, como está confirmando, y el mejoramiento de la infraestructura policial. Pero elementos bastante claves también tienen que ver con la inversión en infraestructura, la obra pública. Exactamente de qué se va a tratar. Pues bueno, tenemos un programa anual de inversión pública, señor ministro. Sí, el programa anual de inversión pública, el que está contemplado en el presupuesto, asciende a 2.300 millones, y una de las áreas más importantes que incorpora este plan anual de inversión pública es precisamente todas las obras de infraestructura, ¿no? Aquí se continúan asignando todos los recursos para que se dé continuidad a todos estos proyectos de gran envergadura y se inicien otros. Entre estos está la continuación de la construcción y ampliación de la carretera de Los Chorros, el tramo de Los Chorros. Este lleva una asignación de 110.2 millones de dólares. También el inicio de la construcción del bypass de Apopa tiene una asignación aproximada de 75 millones, y que esta es una obra muy necesaria que va a venir a descongestionar todo el tráfico de la zona norte y que viene de todos los departamentos de la zona norte. La ampliación de la carretera que va desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, continúan los recursos para seguir con esta ampliación. Son aproximadamente 40 millones los que se están asignando en el presupuesto 2026 que van orientados a ello. La reconstrucción de algunos mercados, como por ejemplo el mercado de Santa Ana y distritos aledaños, lleva una asignación de 38.63 millones, y esto pues se continúa con las obras de reconstrucción, con un diseño moderno, seguro y funcional. También la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el río Chilama con 18.4 millones de dólares. Y una obra muy importante es la continuación del proyecto de construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, que para el otro año lleva una asignación de 110 millones. Como tú podrás ver, todas estas obras pues vienen no solo a generar mucho empleo, a generar mucho dinamismo, sino que también vienen a ayudar a fomentar un mayor crecimiento económico. Eso es importante porque esto genera un efecto catalizador en la economía del país. El presupuesto general del Estado es tan importante porque activa todas estas áreas. Es así. Precisamente estos 2.300 millones que se están asignando al proyecto de inversión pública, al plan de inversión pública para el año 2026, vienen a ser un factor catalizador del crecimiento económico, un catalizador del dinamismo económico para el próximo año. Tenemos este dato importante, que se está superando la inversión programada del 2025, se supera en más de 300 millones de dólares, y esto implica pues bastante significancia porque el desarrollo del país pasa también por estos grandes montos. Es así, el proyecto de presupuesto se enfoca bastante en la inversión pública, en tener una inversión pública
bastante robusta y por ello es que se están asignando 2.300 millones para la inversión que, como bien te decía, contempla todos estos proyectos de gran envergadura, tanto en el sector de salud, en el sector de educación, seguridad e infraestructura, y que todos son en beneficio de la población salvadoreña. También tenemos áreas estratégicas, ministro. Tenemos un montón de rubros que pues hay que mencionarlos porque son bien trascendentales, son claves. El programa de conectividad digital social, hablando de áreas estratégicas específicamente, y los programas de integración social con el desarrollo local a través de la promoción de artes y actividades culturales en el Centro Histórico de San Salvador. ¿También está incluido esto? Así es, son proyectos que están incluidos en el plan anual del próximo año y en el segundo proyecto que tú mencionabas o programa de intervenciones en el centro histórico se están desarrollando bastantes intervenciones que vienen a acompañar todo el desarrollo que ya está teniendo el centro histórico y todo el dinamismo que se está generando en esa área. Y es un programa que está financiado con recursos del Banco Multilateral, específicamente del CAF. Del CAF. La instalación también de una planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate. Esto pues viene también a reconfigurar el esquema que se tiene porque se está fortaleciendo este tipo de situaciones de generaciones eléctricas. Así es, ese es un proyecto que está siendo ejecutado por CEL específicamente y que busca pues promover la mayor generación de energía. Se continúa promoviendo el aprovechamiento de las fuentes renovables para responder a una demanda creciente de energía eléctrica, disminuyendo el uso de hidrocarburos y las emisiones de dióxido de carbono. Si hablamos de las áreas estratégicas, también tenemos otros datos importantes, otras áreas en las que es importante mencionarlas. Por ejemplo, hay programas de fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El Salvador, la instalación además de sistemas integrales de videovigilancia en transporte público. Todo esto también está contemplado y esto implica que se está pensando muchísimo en el área social. Sí, son proyectos que están contemplados en el programa de presupuesto y que forman parte del plan anual de inversión pública, ¿no? En el programa que tú mencionabas de fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros, ya es un programa que se viene ejecutando desde hace algunos años y se avanza en la renovación de todo el parque cafetalero y en el fortalecimiento de la resiliencia del sector frente al cambio climático, y en el otro proyecto de instalación de sistema integral de videovigilancia en el transporte público son aproximadamente 9 millones los que se han asignado, que impulsa la modernización del transporte colectivo mediante la implementación de un sistema de videovigilancia que permita brindar mayor seguridad a la población y reducir delitos y mejorar la calidad del servicio. Antes de ir a la pausa, ministro, también en el área de salud hay un elemento que nos piden también en redes sociales comentar sobre el programa de crecimiento saludable y también el mejoramiento y equipamiento del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Por supuesto está el de San Miguel, el programa de salud inteligente, dotación de medicamentos, insumos médicos, vacunas para la red hospitalaria. El área social, como insisto, es bastante clave y por supuesto se ve aquí bastante notable. Totalmente. Todos los recursos están asignados. Por ejemplo, el mejoramiento y equipamiento del Hospital San Juan de Dios de San Miguel lleva una asignación de 67 millones y este permitirá modernizar integralmente la infraestructura y atención médica en dicho hospital. El programa de salud inteligente e integral que tú también mencionabas a nivel nacional son 45 millones los que se están asignando y con él se avanza en la implementación nacional de un modelo de atención y gestión integral en red con énfasis en la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles y combina infraestructura física y soluciones digitales. Como tú verás, todos estos proyectos van encaminados precisamente a beneficiar a la población y atender todas aquellas necesidades que la población
requiere. Y hay un tema muy importante, Héctor, que el presupuesto del año 2026 también contempla todos los recursos para la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas. Son 262 millones los que se están destinando para dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas, y para que todos los centros de salud cuenten con todos los insumos médicos necesarios para atender a la población. Una fuerte inversión seguramente. ¿Pero qué representa esto? Por ejemplo, hay un incremento bastante sustancial, ministro. El presupuesto que tenemos ahora en ejercicio pues no llega a 9.700 millones prácticamente, pero este del 2026 será completamente distinto. Así es un presupuesto que asciende a los 10.555 millones, como ya lo mencionamos, con un crecimiento de 892 millones. Y la población quizás se preguntará, ¿y este incremento de dónde proviene? Pues básicamente proviene del buen desempeño que nosotros esperamos que tengan los ingresos tributarios o los ingresos corrientes el próximo año, el año 2026. Y esto va de la mano con las buenas perspectivas que tenemos de crecimiento económico para el próximo año y también de todas las medidas que estamos implementando desde el Ministerio de Hacienda para que los ingresos tributarios sigan creciendo. Es importante mencionar que desde el año 2019 los ingresos tributarios han crecido en más de 2.800 millones y esto vale la pena aclararlo sin incrementar ningún impuesto. Nosotros no hemos incrementado ningún impuesto y el incremento o buen desempeño de los ingresos tributarios básicamente es producto de todas las medidas administrativas, de la implementación de herramientas tecnológicas, de herramientas digitales y de la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando. De esta forma es que nosotros estamos estimando unos ingresos tributarios para el año 2026 de 8.349 millones con un incremento de 671 millones, es decir, un 8.7% de incremento con respecto al año 2025. Y eso forma parte o buena parte del incremento que se espera del presupuesto para el próximo año. Acompañado esto de los desembolsos que nosotros esperamos de proyectos de inversión que ya están aprobados y que financian buena parte de los programas que anteriormente mencionamos. Muy bien, ministro. También es importante hablar que en cuanto al IVA y en cuanto a la renta, esto es, digamos, proporcional a la actividad económica, en el sentido de decir, el IVA es el consumo, por supuesto, de lo que tenemos. En cuanto haya más plata circulando, hay más gasto, hay más inversión y este tipo de cosas. Entonces, en el 2025, la proyección da para que el 2026 se tenga estos números tan alentadores. Precisamente, estamos estimando nosotros que en concepto de IVA vamos a recibir aproximadamente 4.060 millones en el 2026 y en concepto de renta, que vale la pena también destacarlo, estamos estimando 3.501 millones para el año 2026. Y estos son los dos principales impuestos que digamos o tributos que forman parte de la recaudación que el Ministerio de Hacienda ejecuta. Y vale la pena decirlo y aclararlo, ¿no? Que no estamos contemplando ningún incremento de impuestos, eso no forma parte de las políticas de este gobierno y no estamos nosotros contemplando ningún incremento, ninguna variación en ninguna tasa de impuestos para el próximo año. Pese a esto, se está haciendo esfuerzos bastante significativos para mejorar la recaudación, evitar también la elusión, la evasión y este tipo de situaciones, y es lo que nos está generando y pues alcanzando números importantes de inversión para el 2026, ministro. Sí, como te mencionaba, continuamos nosotros implementando todos los planes de fiscalización necesarios para que toda la población, todos aquellos malos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones tributarias
cumplan con las mismas, para hacer llegar todos estos recursos a las arcas del Estado y que estos al final se conviertan en obras para la población. Nosotros no bajamos la guardia, continuamos con nuestros planes de verificación, nuestros planes de fiscalización para que todos estos recursos lleguen al Estado. Y adicionalmente nosotros también desde el Ministerio de Hacienda facilitamos todas las herramientas tecnológicas y facilitamos todo nuestro personal para que le ayude a los contribuyentes o le haga más fácil a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones. Y precisamente estos recursos que capta el Estado, el gobierno de El Salvador, son retribuidos en obras a la población y esto también implica los subsidios. ¿Se van a mantener los subsidios, ministro? Están contemplados en el presupuesto 2026 todos los recursos para los subsidios, tanto para el subsidio de la energía eléctrica, son 64 millones los que incorpora el presupuesto 2026, para el subsidio al transporte público 60 millones y para continuar con el subsidio al gas licuado que tanto beneficia a la población son 114 millones los que se están destinando. Son aproximadamente 238 millones los que se destinan en su totalidad para dar cobertura a todos los subsidios y que estos beneficios continúen llegando. Eso es lo importante, que la población logre captar, logre comprender que en la medida en que se hace uno responsable con sus impuestos, al final de cuentas se retribuyen a la misma población en cuanto a, por ejemplo, esto de los subsidios, que son elementos tan claves y permanentes como, por ejemplo, se están haciendo como el bono agrícola, señor ministro. Ese dato también es clave. Sí, se están contemplando en el presupuesto 2026 los recursos para financiar el bono agrícola, también los recursos para continuar con el programa de agromercados. Son 52 millones los que contempla el presupuesto general de la Nación del año 2026 para continuar con este programa de agromercados y centrales de abasto. Para continuar, a la fecha son 61 agromercados los que se han aperturado y se están incorporando en el presupuesto 2026 y asegurando los recursos para que este programa continúe siendo tan exitoso como lo es. Así es, y este plan de gastos, ministro, también incluye algunos elementos importantes, como por ejemplo la suspensión de incrementos salariales y también la suspensión de la creación de plazas innecesarias, de nuevas plazas dentro del aparato estatal, gubernamental. Esto representa también una seguridad para la gente en cuanto a que sus impuestos y sus fondos están siendo bien utilizados. Precisamente, así como estamos haciendo esfuerzos para incrementar los ingresos tributarios, estamos tomando todas las acciones necesarias que nos permitan tener esos buenos resultados que está teniendo el desempeño de los ingresos. También por el lado del gasto estamos implementando algunas acciones que permitan hacer ese gasto mucho más eficiente, que las instituciones generen eficiencias en el gasto público. Y por ello es que se dictaron algunas normas o lineamientos para la formulación del presupuesto. Entre estas están que se prohíben la creación de nuevas plazas en las instituciones del gobierno central, de los 3 órganos del Estado básicamente, es decir, que las instituciones tendrán que hacer todas sus funciones con el personal que hasta la fecha tienen contratados. No se van a aprobar nuevas plazas a menos de que sean estrictamente necesarias. Estamos hablando de médicos probablemente, o en situaciones de fuerza mayor, maestros, médicos, policías muy probablemente. Pero de lo contrario, si no se trata de situaciones extraordinarias, no se va a aprobar la creación de nuevas plazas. De la misma forma, se han prohibido los incrementos salariales o la creación de nuevos beneficios, independientemente de los instrumentos que tengan las instituciones, llámese contratos colectivos o beneficios que están incorporados en su contrato, pues estamos prohibiendo la creación de nuevos beneficios. Las instituciones tendrán que continuar con los beneficios que hasta el momento tienen contemplados. De igual forma, otro de los lineamientos es que
se eliminan todas las plazas vacantes. Esto va de la mano también con la no contratación de más plazas y que las instituciones vayan generando esas eficiencias, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que las instituciones vayan optimizando su forma de trabajo con el personal que actualmente ya cuentan. De la misma forma, por el lado de los bienes y servicios, se han girado algunos lineamientos para que las instituciones busquen economías. Temas tan simples como el costo de la energía eléctrica, ver cómo se disminuye la factura de la energía eléctrica. Hoy que existen tantas herramientas digitales que ya no se necesita tanto la impresión de documentos, podemos tener ahorros en contratos de impresión, ahorros en papel, y todas esas medidas al final suman para que el gasto público se vaya haciendo más eficiente y se vayan generando algunas economías, y que estos recursos, de igual forma como se generan fondos por el lado del ingreso, los recursos que podamos ir disminuyendo por el lado del gasto se orienten también a atender las necesidades de la población. Y si hablamos de los salarios, también las personas, empleados públicos que están por ley de salarios y también los que están por contratos, por cualquier otra fuente de financiamiento, independientemente de las facultades que al respecto pues les otorguen sus respectivas leyes de creación. Todo esto se está pues normando, como dice usted, para que se busque economías dentro de las mismas instituciones y se trabaje de la manera más eficiente. Totalmente. Y forma parte de estos lineamientos, ¿no? Que buscan optimizar, hacer más eficiente el gasto público, y por ello es que se dictan estas normas, ¿no? De prohibición de incrementos salariales, prohibición de nuevos beneficios, la eliminación de las plazas vacantes y temas que generen precisamente esas economías y que las instituciones trabajen ya con el personal que ya tienen contratado a la fecha. Y eso pues va a permitir que a medida pase el tiempo las instituciones también vayan adaptándose de una forma más óptima a sus nuevas formas de trabajo. Interesante, bastante numérica, pero al final de cuentas son datos relevantes para la nación entera. El presupuesto general del Estado ha sido entregado ahora mismo por el ramo ejecutivo, por el órgano ejecutivo a la Asamblea, pues para el preciso análisis y estudio de los próximos días y por supuesto la eventual aprobación dentro de algunas semanas. Señor ministro de Hacienda, también es importante hablar que pese a que existen algunas restricciones para la creación de plazas, para la no contratación de personal en el aparato estatal, se garantiza el escalafón de salud y educación para las personas que ya lo poseen. Totalmente, está garantizado ambos escalafones, el de salud y el de educación. En el caso del escalafón del ramo de salud, tal como se aprobó para el año 2025, están incorporados todos los recursos para financiar el escalafón a todos aquellos empleados del sector de salud con salarios mensuales iguales o menores a $1,500. Todos los recursos están contemplados en el presupuesto, así como se hizo en el presupuesto 2025. Y para el escalafón en el ramo de educación, ciencia y tecnología, de igual forma se mantiene la aplicación del escalafón salarial conforme lo establecido en la Ley General de Educación y la Ley de la Carrera Docente. Es decir que, al igual que en este año 2025, ambos escalafones están totalmente cubiertos en el presupuesto general del Estado 2026. Es un mensaje bastante clave porque las personas en algún momento podrían decir, bueno, ¿qué va a pasar con esto, con este escalafón, con este beneficio? Pero ya lo está confirmando el ministro de Hacienda. Exactamente, se mantiene para todas estas personas y estos rubros. Y hablando de educación, si nos referimos a este aspecto, también la Universidad del Salvador tiene una asignación presupuestaria bastante alta y también incluso de incremento, ministro. La Universidad del Salvador tiene un presupuesto asignado de $116.3
millones para el año 2026. Se está haciendo un incremento en la asignación del presupuesto para la Universidad de El Salvador de 2.3 millones. Se está pasando, como yo te lo decía, de 114 a 116.3 millones para que la Universidad de El Salvador pueda hacer todas sus inversiones y brindar todos los servicios que atienden. Si hablamos un poco, ministro, recapitulando, ya que estamos en la parte final del programa, nos quedan tan solo 5 minutos, su valoración con respecto a los 10.555 millones de dólares que representa este presupuesto. Son casi 900 millones de dólares de incremento con respecto al que estamos en ejercicio. Exactamente son 892 millones más respecto al del 2025. Esto pues representa al final de cuentas un beneficio para la nación entera. Es así, y lo relevante de ello es que hemos presentado un presupuesto totalmente balanceado, que no requerirá brecha presupuestaria, no requerirá de financiamiento para el gasto corriente. Todo el gasto corriente del presupuesto va a ser financiado con nuestros propios ingresos, con nuestros ingresos corrientes, y eso es bastante positivo porque implica que el Estado no va a ir a buscar fondos externos para financiar su gasto corriente. Y esto pues se traduce en mucha mayor credibilidad y certidumbre en las finanzas públicas y viene a apuntalar todos los esfuerzos que hemos estado realizando por la estabilidad y el equilibrio de las finanzas públicas. Otro aspecto relevante es que se continúa priorizando la ejecución de los proyectos estratégicos en inversión pública, con especial énfasis en los temas de educación, salud y la seguridad. Como nosotros ya bien vimos, son más de 3.800 millones los que se están destinando a estos 3 rubros, y también vale la pena decir que el presupuesto general de la Nación contiene todos los recursos necesarios para darle cobertura a las obligaciones de deuda, tanto interna como externa. Eso es muy importante porque ya en el pasado, en otros gobiernos, lo que se hacía es que se presentaban presupuestos balanceados, pero no contenían todas las obligaciones, no se incluían la totalidad de deuda que se debía pagar el próximo año. Nosotros estamos garantizando que este presupuesto contiene todos los recursos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones de deuda interna y externa, como siempre lo hemos hecho. Y esto se va a financiar con nuestros propios recursos internos, porque esta deuda forma parte de ello. No vamos a ir a buscar más recursos para financiar el pago de la deuda. Y se mantiene, como ya lo vimos, la aplicación de medidas de eficiencia en el gasto corriente, que permite hacer una optimización de los recursos hacia aquellas necesidades más prioritarias de la población y destinar estos fondos a los proyectos de inversión. También prioriza la asignación en proyectos sociales. Todo lo que incluye el presupuesto de dotación de servicios de salud, el tema de las escuelas, el bono agrícola, los agromercados. Se incorporan también los recursos que aseguran las pensiones de los veteranos de guerra. Son 185 millones que se están incorporando en el presupuesto para darle cobertura a todos estos gastos. Básicamente, con este presupuesto se demuestra la capacidad de gestionar las finanzas públicas de una manera ordenada, eficiente, transparente y con credibilidad, enmarcados en una estrategia de consolidación fiscal que venimos implementando desde hace algunos años. Muy bien, ministro. Llegamos prácticamente a las 9 de la noche, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos ayudado a entender todos estos números y habernos explicado qué representan para nuestra nación estos ejercicios